El sol se hundía tras las montañas de Real de 14, bañando el pueblo fantasma en un resplandor dorado que hacía brillar las pocas ventanas aún intactas. Miguel Ramírez, un joven arqueólogo de la UNAM, observaba el espectáculo desde la ventanilla del destartalado autobús que lo llevaba por el sinuoso camino hacia el pueblo. El aire estaba cargado de polvo y misterio, y Miguel no pudo evitar sentir un escalofrío de emoción recorrer su espalda. «¿Primera vez en Real de 14, muchacho?», preguntó el conductor, un hombre de edad avanzada con piel curtida por el sol y ojos que parecían guardar mil secretos. Su voz rasposa resonó en el silencio del autobús casi vacío. Miguel asintió, sin apartar la mirada del paisaje. «Sí, vengo a investigar la historia del lugar. Hay tantas leyendas». El conductor soltó una risa seca que sonó más como un ladrido. «Ten cuidado con lo que buscas, chamaco. Hay cosas en estas montañas que es mejor dejar en paz. No todo tesoro enterrado está destinado a ser desenterrado». Antes de que Miguel pudiera preguntar más, el autobús se detuvo con un chirrido que hablaba de años sin mantenimiento adecuado. Habían llegado. Al bajar, el joven arqueólogo sintió el aire fresco de la montaña golpear su rostro, cargado con el aroma a tierra seca y hierbas silvestres. El pueblo se extendía ante él como un lienzo en sepia, sus edificios de cantera contando silenciosamente historias de gloria pasada y abandono. Una voz femenina lo sobresaltó. «¿Miguel Ramírez?». Se giró para encontrarse con una mujer de unos 30 años, de cabello oscuro recogido en una trenza y ojos penetrantes que parecían leer su alma. Vestía de manera práctica, jeans, botas de montaña y una camisa de franela que hablaba de largas horas bajo el sol del desierto. «Soy Lucía Vega, la historiadora local», dijo extendiendo su mano. Su apretón fue firme, transmitiendo una confianza que Miguel admiró instantáneamente. «Bienvenido a Real de 14. Espero que estés listo para sumergirte en nuestros misterios». Miguel estrechó su mano, notando los callos que hablaban de trabajo duro y dedicación. «Gracias por recibirme, Lucía. Estoy ansioso por comenzar nuestra investigación sobre el tesoro perdido». Lucía frunció el ceño, una sombra cruzando su rostro. «Miguel, hay algo que debes saber antes de empezar. Las leyendas sobre el tesoro no son solo cuentos para turistas. Hay una razón por la que nadie lo ha encontrado en siglos». «¿A qué te refieres?», preguntó Miguel, intrigado por el tono serio de Lucía. La historiadora miró a su alrededor, como si temiera ser escuchada por oídos invisibles. El viento sopló entre los edificios abandonados, llevando consigo susurros que parecían advertencias en un idioma olvidado. «Vamos a mi oficina», dijo Lucía en voz baja. «Allí podremos hablar con más privacidad. Hay cosas que necesitas saber, cosas que no están en los libros de historia». Mientras seguía a Lucía por las calles empedradas, Miguel no pudo evitar sentir que las sombras se alargaban de forma antinatural. Las farolas comenzaban a encenderse, proyectando un resplandor amarillento que creaba sombras danzantes en las paredes de los edificios. Por un momento, Miguel juró ver figuras moviéndose en esas sombras, observándolos. «¿Sientes eso?», preguntó Lucía, notando la inquietud de Miguel. «Es como si el pueblo entero estuviera vivo, observándonos», respondió Miguel, sorprendido por sus propias palabras. Lucía asintió, una sonrisa triste en sus labios. «Bienvenido a Real de 14, Miguel. Donde las leyendas cobran vida y los secretos del pasado nunca duermen replemente». Llegaron a un edificio de 2 pisos con un letrero desgastado que rezaba «Museo Histórico de Real de 14». Lucía sacó un manojo de llaves y abrió la puerta, que crujió como si protestara por ser molestada. «Adelante», dijo, haciendo un gesto a Miguel para que entrara. «Prepárate para sumergirte en la verdadera historia de Real de 14. Te advierto, una vez que cruces este umbral, tu vida cambiará para siempre». Miguel dudó por un segundo, la advertencia del conductor del autobús resonando en su mente. Pero su curiosidad y pasión por la historia pudieron más. Dio un paso adelante, cruzando el umbral hacia un mundo de misterios y peligros que ni siquiera podía imaginar.
El interior del museo estaba lleno de vitrinas polvorientas que contenían artefactos antiguos, monedas de plata ennegrecidas por el tiempo, herramientas de minería oxidadas, fotografías descoloridas de mineros de mirada dura. Pero lo que captó la atención de Miguel fue un gran mapa en la pared del fondo, lleno de marcas y anotaciones. Este, dijo Lucía, acercándose al mapa, es el corazón de nuestro misterio. Cada marca representa un intento fallido de encontrar el tesoro. Cada anotación, una vida perdida en la búsqueda. Miguel se acercó, fascinado por los detalles del mapa. Notó que muchas de las marcas estaban acompañadas por símbolos extraños que no reconocía. ¿Qué son estos símbolos?, preguntó, señalando uno que parecía una espiral con ojos. Lucía tomó una respiración profunda antes de responder. Son advertencias, Miguel. Advertencias de los guardianes del tesoro. ¿Guardianes? ¿Te refieres a trampas o sistemas de seguridad antiguos? La historiadora negó con la cabeza, su mirada intensa fija en Miguel. Me refiero a espíritus, a fuerzas más allá de nuestra comprensión. Los antiguos habitantes de estas tierras, los huicholes, dejaron protecciones mágicas para evitar que el tesoro cayera en manos equivocadas. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Parte de él quería reír, descartar la idea como una superstición local. Pero algo en la seriedad de Lucía, en la atmósfera del lugar, le impedía hacerlo. Lucía, yo no sé qué decir. Vine aquí buscando hechos históricos, evidencia arqueológica. No esperaba. ¿Magia? ¿Maldiciones? Lucía completó su frase con una sonrisa comprensiva. Lo sé, Miguel. Yo también fui escéptica al principio. Pero después de lo que he visto, de lo que he experimentado, no puedo negar la verdad que se esconde en las sombras de Real de 14. Un ruido repentino los sobresaltó a ambos. Algo había caído en la habitación contigua. Lucía agarró una linterna y se dirigió hacia el sonido, con Miguel siguiéndola de cerca. En la siguiente sala, encontraron un libro antiguo abierto en el suelo, sus páginas revoloteando como si una brisa invisible las moviera. Lucía se agachó para recogerlo, su rostro palideciendo al ver el contenido. Es el diario de Francisco XIV, susurró, su voz temblorosa. El fundador del pueblo. Nunca se había abierto solo así. Miguel se acercó para mirar por encima del hombro de Lucía. Las páginas estaban llenas de una caligrafía apretada y dibujos detallados de símbolos similares a los del mapa. ¿Qué dice?, preguntó, sintiendo que estaban al borde de un descubrimiento importante. Lucía comenzó a leer en voz alta, su voz adquiriendo un tono casi reverencial. He visto los ojos de los guardianes en la oscuridad de la mina. He escuchado sus susurros en el viento del desierto. El tesoro no es para nosotros, mortales codiciosos. Es un ancla, un sello que mantiene a raya fuerzas que no podemos comprender. Que Dios tenga piedad de aquel que intente perturbarlo. Un viento helado sopló a través de la habitación, apagando la linterna y dejándolos en la oscuridad. Por un momento, Miguel juró ver ojos brillantes observándolos desde las sombras. Lucía, dijo, su voz apenas un susurro, creo que acabo de ver. Lo sé, respondió ella, encendiendo de nuevo la linterna. Los guardianes. Están despiertos, Miguel. Y creo que acaban de elegirte para algo. El joven arqueólogo miró a su alrededor, la realidad de su situación golpeándolo con fuerza. Había venido a Real de 14 buscando una simple investigación histórica, pero se encontraba en el centro de algo mucho más grande, más antiguo y más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, sorprendido por la firmeza en su propia voz. Lucía lo miró, una mezcla de determinación y miedo en sus ojos. Ahora, Miguel, nos sumergimos en los secretos de Real de 14. Y que Dios nos ayude, porque una vez que empecemos este camino, no habrá vuelta atrás. Afuera, el viento aullaba entre los edificios abandonados, llevando consigo ecos de advertencias ancestrales y promesas de peligros por venir.
La noche había caído sobre Real de 14, y con ella, el inicio de una aventura que cambiaría sus vidas para siempre. La mañana siguiente amaneció con una neblina espesa que envolvía Real de 14, como si el pueblo quisiera ocultar sus secretos bajo un manto gris. Miguel se despertó en la pequeña habitación que Lucía le había conseguido en la única posada del pueblo, sus sueños plagados de imágenes de ojos brillantes y susurros en la oscuridad. Se vistió rápidamente y bajó al comedor, donde Lucía ya lo esperaba con una taza de café humeante y un mapa desplegado sobre la mesa de madera gastada. «Buenos días, Miguel», saludó Lucía, empujando una taza hacia él. «Espero que hayas dormido bien». Miguel tomó un sorbo de café, agradeciendo el calor que se extendió por su cuerpo. «Tan bien como se puede dormir después de lo de anoche», respondió con una sonrisa torcida. Lucía asintió comprensivamente. «Lo sé. La primera noche en Real de 14 suele ser intensa. Pero no tenemos tiempo que perder. Necesitamos ir a las minas abandonadas hoy mismo». Miguel se inclinó sobre el mapa, notando las marcas rojas que Lucía había hecho. «¿Estas son las entradas a las minas?» «Sí, pero solo esta», señaló un punto en particular, «nos interesa. Es la entrada a la mina de la Purísima. Según el diario de Francisco XIV, es donde se vieron por última vez los guardianes del tesoro». El joven arqueólogo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Lucía, ¿estás segura de que debemos hacer esto? Después de las advertencias que vimos anoche». Lucía lo miró fijamente, sus ojos brillando con determinación. «Miguel, entiendo tu miedo. Créeme, yo también lo siento. Pero si no somos nosotros quienes descifren este misterio, alguien más lo hará. Y ese alguien podría no tener las mejores intenciones». Antes de que Miguel pudiera responder, la puerta de la posada se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío y a un hombre alto y delgado, con ojos penetrantes y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vaya, vaya», dijo el recién llegado, acercándose a su mesa. «Lucía Vega y su nuevo ayudante. ¡Qué interesante!». Lucía se tensó visiblemente. «Javier, ¿qué haces aquí?». El hombre, Javier, se sentó sin ser invitado, su mirada fija en el mapa sobre la mesa. «Oh, ya sabes. Negocios de siempre. Real de 14 tiene tanto potencial turístico, sería una pena que alguien encontrara algo que pudiera perturbar eso, ¿no crees?». Miguel notó cómo Lucía cerraba los puños bajo la mesa. «No sé de qué hablas, Javier. Nosotros solo estamos haciendo una investigación histórica». Javier soltó una risa que sonó como cristales rotos. «Por supuesto, por supuesto. Solo investigación histórica. Bueno, no los interrumpo más. Que tengan un día productivo». Se levantó y salió de la posada, dejando tras de sí un silencio tenso. «¿Quién era ese?», preguntó Miguel, sintiendo que había sido testigo de algo más que una simple conversación. Lucía suspiró, frotándose las sienes. «Javier Ortiz. Se hace llamar empresario, pero todos saben que es un buscador de tesoros sin escrúpulos. Ha estado obsesionado con encontrar el tesoro de Real de 14 durante años. Y ahora sabe que estamos tras la pista», concluyó Miguel. «Exacto. Lo cual significa que tenemos que movernos rápido. Recoge tus cosas, nos vamos a la mina ahora mismo». Media hora después, Miguel y Lucía se encontraban en la entrada de la mina de la Purísima. El sol había logrado disipar parte de la niebla, pero aún así, la boca de la mina parecía un agujero negro que los invitaba a adentrarse en sus profundidades. «¿Estás listo?», preguntó Lucía, encendiendo su linterna. Miguel asintió, ajustando su mochila. «Tan listo como se puede estar para enfrentar a guardianes espirituales y maldiciones ancestrales». Se adentraron en la mina, el aire volviéndose más frío y húmedo con cada paso. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, similares a los que habían visto en el mapa y el diario. «Estos son advertencias», explicó Lucía, iluminando uno particularmente intrincado.
Dicen que solo aquellos con corazón puro pueden pasar sin despertar la ira de los guardianes. Continuaron avanzando, el silencio roto solo por el eco de sus pasos y el ocasional goteo de agua. De repente, Miguel se detuvo en seco. Lucía, mira esto. Frente a ellos, la pared de la mina estaba cubierta por un enorme mural. Representaba figuras espectrales rodeando un cofre dorado, sus rostros contorsionados en expresiones de furia y dolor. Los guardianes, susurró Lucía, su voz teñida de asombro y miedo. Mientras Miguel se acercaba para examinar el mural, sintió un súbito mareo. Las figuras parecían moverse, sus ojos siguiéndolo. Un zumbido llenó sus oídos, creciendo en intensidad hasta que... ¡Miguel! El grito de Lucía lo sacó de su trance. ¡Cuidado! Apenas tuvo tiempo de saltar hacia atrás antes de que una parte del techo se derrumbara, bloqueando el mural. ¿Estás bien?, preguntó Lucía, ayudándolo a levantarse. Miguel asintió, aturdido. Sí, ¿qué pasó? Antes de que Lucía pudiera responder, una risa fría resonó en la oscuridad. Javier Ortiz emergió de las sombras, acompañado por dos hombres de aspecto rudo. Vaya, dijo Javier, su voz cargada de malicia. Parece que hemos encontrado algo interesante. Lucía se puso delante de Miguel, protectora. Javier, esto es propiedad privada. No tienes derecho a estar aquí. Javier sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos. Oh, Lucía. Siempre tan territorial. Pero verás, tengo tanto derecho como ustedes a buscar el tesoro. Y ahora, gracias a su pequeño descubrimiento, estoy un paso más cerca. Miguel dio un paso adelante. No sabes lo que estás haciendo, Javier. Este lugar es peligroso. ¿Peligroso? Javier soltó una carcajada. Lo único peligroso aquí son las tonterías que les han hecho creer. No hay maldición, no hay guardianes. Solo un tesoro esperando ser encontrado. De repente, un viento helado sopló a través de la mina, apagando todas las linternas. En la oscuridad, Miguel pudo jurar que escuchó susurros, voces antiguas hablando en un idioma olvidado. Cuando las luces volvieron a encenderse, Javier y sus hombres habían desaparecido. Lucía miró a Miguel, su rostro pálido. Tenemos que irnos de aquí. Ahora. Mientras se apresuraban hacia la salida, Miguel no pudo evitar sentir que algo lo seguía, ojos invisibles observando cada movimiento. El mural, los susurros, la desaparición de Javier, todo apuntaba a que la leyenda de los guardianes era más real de lo que jamás hubiera imaginado. Al salir de la mina, bajo la luz del sol, Miguel se dio cuenta de que habían cruzado un punto sin retorno. La búsqueda del tesoro se había convertido en una carrera contra el tiempo, no solo contra Javier, sino contra fuerzas que no podían comprender completamente. Lucía, dijo, mirando hacia la entrada de la mina, creo que acabamos de despertar algo que debería haber permanecido dormido. La historiadora asintió gravemente. Y me temo que esto es solo el comienzo. Esa noche, en la seguridad relativa de la posada, Miguel y Lucía se sentaron a revisar sus notas y discutir lo que habían visto. El mural, dijo Miguel, dibujando rápidamente en su cuaderno, mostraba 7 figuras alrededor del cofre. ¿Crees que representen a los 7 guardianes mencionados en las leyendas? Lucía asintió, hojeando un libro antiguo. Es posible. Según la tradición huichol, 7 es un número sagrado. Podría simbolizar los 7 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste, arriba, abajo y centro. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Cómo nos ayuda a encontrar el tesoro? La historiadora lo miró seriamente. Miguel, ¿estás seguro de que quieres seguir con esto? Después de lo que vimos hoy. Miguel se quedó en silencio por un momento, reflexionando. Finalmente, habló: Lucía, vine aquí buscando respuestas sobre el pasado. Ahora, creo que estamos al borde de descubrir algo mucho más grande. No puedo dar la vuelta ahora.
Lucía sonrió, una mezcla de orgullo y preocupación en su rostro. Bien. Porque creo que tengo una idea de dónde buscar a continuación. Sacó un mapa antiguo de su bolsa y lo extendió sobre la mesa. Este es un mapa de los túneles subterráneos de Real de 14. Fue dibujado por un minero en el siglo XIX, pero nadie le creyó porque mostraba pasajes que supuestamente no existían. Miguel se inclinó sobre el mapa, fascinado. ¿Y crees que estos túneles nos llevarán al tesoro? No al tesoro directamente, respondió Lucía, pero sí a algo igual de valioso, el santuario de los guardianes. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. ¿El santuario de los guardianes? ¿Estás segura de que quieres ir allí? Lucía lo miró, determinación brillando en sus ojos. Es la única forma, Miguel. Si queremos entender realmente qué está pasando, necesitamos ir a la fuente. Además, añadió con una sonrisa torcida, tengo el presentimiento de que los guardianes quieren que vayamos allí. ¿Por qué lo dices? Por la forma en que reaccionaron en la mina. No nos atacaron, Miguel. Nos protegieron de Javier. Creo que nos están poniendo a prueba. Miguel asintió lentamente, procesando la información. Entonces, ¿cuál es el plan? Mañana al amanecer, entraremos en los túneles. Según el mapa, hay una entrada oculta en las ruinas de la iglesia vieja. Pero debemos ser cuidadosos. Javier seguramente estará buscándonos. Esa noche, mientras Miguel intentaba dormir, no pudo evitar pensar en todo lo que habían descubierto. Las leyendas cobraban vida, los mitos se volvían realidad. Y en el centro de todo, un tesoro que parecía ser mucho más que simple oro y joyas. Cerró los ojos, dejando que el sueño lo envolviera. En sus sueños, vio figuras espectrales danzando alrededor de un fuego, susurrando secretos en un idioma que no entendía pero que, de alguna manera, resonaba en lo más profundo de su ser. Mañana, pensó antes de caer completamente dormido, mañana nos adentraremos en el corazón del misterio. Y que los guardianes nos protejan. El amanecer llegó a Real de 14 con una neblina espesa que se arrastraba por las calles empedradas, como si el pueblo mismo intentara ocultar sus secretos. Miguel y Lucía se encontraron en la plaza central, sus mochilas cargadas con provisiones y equipo para explorar los túneles subterráneos. ¿Listo?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro en la quietud de la mañana. Miguel asintió, ajustando las correas de su mochila. Tan listo como se puede estar para adentrarse en túneles malditos en busca de guardianes espirituales. Se dirigieron hacia las ruinas de la iglesia vieja, sus pasos resonando en las calles desiertas. La estructura, una vez majestuosa, ahora se alzaba como un esqueleto de piedra contra el cielo gris. Enredaderas y musgo cubrían gran parte de las paredes, como si la naturaleza intentara reclamar lo que alguna vez fue suyo. Según el mapa, dijo Lucía mientras rodeaban el edificio, la entrada a los túneles debería estar aquí. Se detuvieron frente a un muro parcialmente derrumbado. Miguel pasó sus manos por las piedras, buscando algún mecanismo oculto. No veo nada que parezca una ent. Sus palabras fueron interrumpidas cuando una de las piedras cedió bajo su mano, revelando un pasaje oscuro. ¡Oh! Lucía sonrió, encendiendo su linterna. Después de ti, Indiana Jones. Se adentraron en el túnel, el aire volviéndose más frío y húmedo con cada paso. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y grabados antiguos, algunos reconocibles como huicholes, otros completamente desconocidos. Mira esto, dijo Miguel, iluminando un grabado particularmente intrincado. Parece una especie de mapa o diagrama. Lucía se acercó para examinarlo. Es un mapa espiritual, explicó. Muestra los diferentes niveles del inframundo según la cosmología huichol. Si estoy interpretando esto correctamente, estamos entrando en lo que ellos consideraban el primer nivel. Continuaron avanzando, el túnel descendiendo cada vez más profundo en la tierra. El silencio era opresivo, roto solo por el eco de sus pasos y el ocasional goteo de agua. De repente, Miguel se detuvo en seco. ¿Escuchaste eso?
Lucía apagó su linterna, sumiendo el túnel en la oscuridad total. Por un momento, no se oyó nada. Luego, débilmente, llegó el sonido, un canto suave, casi imperceptible, en un idioma que ninguno de los dos reconocía. «Los guardianes», susurró Lucía, su voz mezclada con asombro y temor. Reanudaron su marcha, el canto haciéndose más fuerte a medida que avanzaban. Finalmente, el túnel desembocó en una enorme caverna. La luz de sus linternas apenas lograba iluminar el espacio, pero lo que vieron los dejó sin aliento. En el centro de la caverna había un círculo de piedras, cada una tallada con la figura de un animal: coyote, águila, serpiente, venado, jaguar, búho y lobo. En el centro del círculo, un pedestal sostenía un objeto que brillaba con luz propia, un cuenco de jade, decorado con intrincados diseños en oro y plata. «El cuenco de los 7 guardianes», murmuró Lucía, acercándose lentamente. «Pensé que era solo una leyenda». Miguel la siguió, sus ojos fijos en el artefacto. «¿Qué se supone que hace?». Antes de que Lucía pudiera responder, una voz resonó en la caverna, haciendo que ambos se congelaran en el lugar. «Vaya, vaya. Parece que al fin encontraron algo interesante». Javier Ortiz emergió de las sombras, flanqueado por sus 2 matones. En su mano sostenía una pistola, apuntando directamente a Miguel y Lucía. «Javier», dijo Lucía, su voz tensa. «No sabes lo que estás haciendo. Este lugar es sagrado». Javier soltó una carcajada que resonó de manera siniestra en la caverna. «Oh, Lucía. Siempre tan ingenua. ¿Realmente crees en todas esas supersticiones?». «Esto», dijo, señalando el cuenco, «es la llave para encontrar el verdadero tesoro. Y ahora, gracias a ustedes, es mío». Se acercó al pedestal, extendiendo su mano hacia el cuenco. «No lo toques», gritó Miguel, dando un paso adelante. Todo sucedió en un instante. Javier agarró el cuenco, una luz cegadora inundó la caverna, y un rugido ensordecedor sacudió las paredes de roca. Cuando la luz se disipó, Javier había desaparecido, junto con el cuenco. ¿Qué acaba de pasar?», preguntó Miguel, parpadeando para ajustar su visión. Lucía, pálida y temblorosa, se acercó al círculo de piedras. «Creo que acabamos de presenciar el despertar de los guardianes. Y me temo que Javier acaba de desatar algo que no podrá controlar». Como para confirmar sus palabras, un temblor sacudió la caverna. Pedazos de roca comenzaron a caer del techo. «Tenemos que salir de aquí», gritó Miguel, agarrando a Lucía del brazo. Corrieron hacia la salida, esquivando rocas que caían y grietas que se abrían en el suelo. El túnel parecía interminable, el aire llenándose de polvo y el rugido de la tierra colapsando a su alrededor. Finalmente, vieron la luz del día. Con un último esfuerzo, se lanzaron fuera del túnel justo cuando éste se derrumbaba detrás de ellos. Jadeando y cubiertos de polvo, se desplomaron en el suelo de la iglesia en ruinas. El cielo sobre ellos se había oscurecido, nubes de tormenta reuniéndose de manera antinatural. «Lucía», dijo Miguel entre respiraciones entrecortadas, «¿qué acaba de pasar allá abajo?». La historiadora se sentó, su rostro una mezcla de miedo y determinación. «Javier ha roto el sello. Los guardianes han sido liberados, y con ellos, una fuerza que ha estado dormida durante siglos». Un trueno retumbó en el cielo, y una lluvia fría comenzó a caer sobre Real de 14. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Miguel, ayudando a Lucía a ponerse de pie. Ella miró hacia el pueblo, donde las luces comenzaban a parpadear y las sombras parecían moverse con vida propia. «Ahora», dijo con voz grave, «tenemos que encontrar a Javier y recuperar el cuenco antes de que sea demasiado tarde. La verdadera batalla por el tesoro de Real de 14 está a punto de comenzar». Mientras caminaban de vuelta al pueblo, Miguel no pudo evitar sentir que estaban siendo observados. En las sombras de los edificios, en los rincones oscuros, podía jurar que veía formas moviéndose, ojos brillantes que aparecían y desaparecían en un parpadeo. «Lucía», susurró, acercándose más a ella, «¿los ves?». Ella asintió,
su mano inconscientemente buscando la de Miguel. Los guardianes están despiertos y vigilando. Llegaron a la plaza central, donde un grupo de lugareños se había reunido, mirando al cielo con expresiones de confusión y miedo. Lucía, llamó una voz. Era don Ramón, el dueño de la posada. ¿Qué está pasando? Nunca había visto una tormenta formarse tan rápido. Lucía intercambió una mirada con Miguel antes de responder. Don Ramón, necesito que reúna a todos en la iglesia. Hay algo que deben saber. Mientras don Ramón se alejaba para cumplir con la petición, Miguel se volvió hacia Lucía. ¿Está segura de que es buena idea contarles? No tenemos opción, respondió ella. Lo que sea que Javier haya desatado, afectará a todo el pueblo. Necesitamos su ayuda y su comprensión. Una hora más tarde, la iglesia estaba llena. El murmullo de voces preocupadas llenaba el aire, mezclándose con el sonido de la lluvia golpeando el techo. Lucía se paró frente al altar, con Miguel a su lado. Tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Pueblo de Real de 14, su voz resonó en el silencio repentino, lo que estoy a punto de contarles parecerá increíble, incluso imposible. Pero les pido que escuchen con mente abierta, porque el destino de nuestro pueblo, y posiblemente del mundo, está en juego. Y así, Lucía comenzó a relatar la historia del tesoro, los guardianes, y el peligro que ahora enfrentaban. A medida que hablaba, Miguel observaba las reacciones de la gente. Vio incredulidad, miedo, pero también, en algunos rostros, un destello de reconocimiento, como si antiguas memorias estuvieran despertando. Necesitamos su ayuda, concluyó Lucía. Javier Ortiz ha robado un artefacto sagrado y ha liberado fuerzas que no comprende. Debemos encontrarlo y detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Un silencio pesado cayó sobre la iglesia. Luego, lentamente, don Ramón se puso de pie. Yo te creo, Lucía, dijo con voz firme. Mis abuelos solían contar historias sobre los guardianes. Siempre pensé que eran solo cuentos, pero ahora. Cuenta conmigo. Uno a uno, los habitantes de Real de 14 se fueron poniendo de pie, ofreciendo su ayuda. Miguel sintió una oleada de esperanza. Tal vez, con la ayuda del pueblo, podrían enfrentar lo que viniera. De repente, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. En el umbral, iluminado por un relámpago, estaba Javier Ortiz. Pero no era el Javier que conocían. Sus ojos brillaban con un fuego antinatural, y en sus manos sostenía el cuenco de los 7 guardianes, que pulsaba con una luz siniestra. Ah, Lucía, dijo con una voz que no parecía completamente humana, siempre reuniendo a las masas. Pero me temo que es demasiado tarde. El poder de los guardianes es mío ahora, y pronto, el verdadero tesoro de Real de 14 también lo será. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Javier levantó el cuenco. Un rayo de energía salió disparado, golpeando el altar y reduciéndolo a escombros. El caos se desató en la iglesia. La gente gritaba y corría, tratando de escapar. Miguel agarró a Lucía y la arrastró detrás de una columna justo cuando otro rayo de energía pasaba rozándolos. «Tenemos que detenerlo», gritó Lucía sobre el ruido. Miguel asintió, su mente trabajando a toda velocidad. El cuenco. Si logramos quitárselo. Sería suicida acercarse a él ahora, respondió Lucía, pero sus ojos brillaron con una idea. A menos que... No terminó la frase. En su lugar, cerró los ojos y comenzó a murmurar algo en un idioma que Miguel no reconoció. Para su asombro, las sombras de la iglesia comenzaron a moverse, congregándose alrededor de Javier. Javier gritó de rabia, lanzando rayos de energía en todas direcciones, pero las sombras lo envolvían, dificultando sus movimientos. Ahora, Miguel, gritó Lucía. Sin pensarlo 2 veces, Miguel se lanzó hacia Javier. Esquivó un rayo de energía, rodó bajo otro, y con un salto, logró agarrar el cuenco. Por un momento, sintió como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo.
Vio imágenes de lugares antiguos, escuchó voces en idiomas olvidados, sintió el peso de siglos de historia y magia. Entonces, todo se detuvo. El cuenco dejó de brillar, y Javier cayó al suelo, inconsciente. El silencio cayó sobre la iglesia. Miguel, jadeando, miró a Lucía, quien se acercaba con una mezcla de alivio y preocupación en su rostro. «Lo lograste», dijo ella, tomando el cuenco de sus manos temblorosas. ¿Qué pasó?», preguntó Miguel, sintiéndose repentinamente agotado. Lucía miró el cuenco, luego a Miguel. «Creo que los guardianes te probaron, Miguel. Y pasaste la prueba». Afuera, la tormenta comenzó a amainar. Los habitantes de Real de 14 salieron lentamente de sus escondites, mirando con asombro la escena frente a ellos. «¿Se acabó?», preguntó alguien. Lucía negó con la cabeza. «Me temo que esto es solo el comienzo. Hemos recuperado el cuenco, pero el sello ha sido roto. Los guardianes están despiertos, y el verdadero tesoro de Real de 14 aún está en peligro». Miguel miró a su alrededor, a los rostros asustados pero determinados de la gente del pueblo. Luego miró a Lucía, quien sostenía el cuenco con reverencia. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. Lucía levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Ahora, Miguel, nos preparamos para la verdadera batalla. Porque algo me dice que lo que hemos enfrentado hasta ahora no es nada comparado con lo que está por venir». Y así, mientras el sol comenzaba a asomarse entre las nubes dispersas, los habitantes de Real de 14 se reunieron alrededor de Miguel y Lucía, listos para enfrentar lo que el destino les deparara. La leyenda del tesoro enterrado y sus guardianes había cobrado vida, y ahora, era su responsabilidad proteger no solo el tesoro, sino el equilibrio mismo del mundo. La noche cayó sobre Real de 14 como un manto pesado, trayendo consigo una quietud inquietante. Miguel se encontraba en la pequeña biblioteca del museo local, rodeado de libros antiguos y mapas polvorientos. El cuenco de los 7 guardianes descansaba sobre la mesa frente a él, su superficie pulida reflejando la luz tenue de las velas. Lucía entró en la habitación, cargando una pila de documentos amarillentos. «Encontré algo», dijo, extendiendo un pergamino sobre la mesa. «Es un texto antiguo huichol que habla sobre los guardianes y el tesoro». Miguel se inclinó para examinar el documento. Los símbolos y dibujos le resultaban familiares después de días de investigación intensiva. «¿Qué dice?». Lucía pasó sus dedos sobre las líneas del texto, traduciéndolo en voz baja. «Habla de un ritual, una forma de comunicarse directamente con los guardianes. Pero advierte que es peligroso. Dice que solo aquellos con corazón puro y mente abierta pueden sobrevivir al encuentro». Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. «¿Crees que deberíamos intentarlo?». Antes de que Lucía pudiera responder, un golpe en la puerta lo sobresaltó. Era don Ramón, el dueño de la posada, su rostro pálido y sudoroso. «Lucía», Miguel jadeó, «tienen que venir rápido. Está pasando algo en la plaza». Intercambiando miradas de preocupación, Miguel y Lucía siguieron a don Ramón hacia la plaza central del pueblo. Lo que vieron allí los dejó sin aliento. La plaza estaba llena de gente, todos mirando hacia el cielo con expresiones de asombro y terror. Sobre sus cabezas, el aire parecía ondular y distorsionarse, formando figuras espectrales que se movían y cambiaban constantemente. «Los guardianes», susurró Lucía, su voz apenas audible sobre los murmullos asustados de la multitud. De repente, una de las figuras se solidificó, tomando la forma de un enorme jaguar hecho de luz y sombras. Su voz, cuando habló, resonó no en el aire sino directamente en las mentes de todos los presentes. «Pueblo de Real de 14», dijo el guardián, su voz una mezcla de gruñido y trueno, «el sello ha sido roto. El equilibrio está en peligro. El tesoro debe ser protegido o el mundo que conocen perecerá». Miguel dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. «¿Cómo podemos protegerlo? Dinos qué hacer». Los ojos del jaguar, brillantes como estrellas, se fijaron en Miguel. «Tú,
joven buscador, has demostrado valor. Pero la prueba que viene será la más difícil. Deben encontrar los 7 sellos sagrados y devolverlos al santuario antes de que la luna llena alcance su cenit. Solo entonces podrá restablecerse el equilibrio. ¿7 sellos?, preguntó Lucía, dando un paso para estar junto a Miguel. ¿Dónde los encontramos? El guardián jaguar comenzó a desvanecerse, su voz haciéndose cada vez más débil. Busquen en los lugares donde la magia antigua aún perdura. En las profundidades de la tierra, en las alturas de las montañas, en los susurros del viento y en los secretos del agua. Pero tengan cuidado, pues no son los únicos que buscan los sellos. Con estas palabras, la figura del jaguar se disipó completamente, junto con las demás formas espectrales. La plaza quedó sumida en un silencio atónito. Miguel se volvió hacia Lucía, su mente trabajando a toda velocidad. 7 sellos, 7 guardianes. Debe haber una conexión. Lucía asintió, su expresión pensativa. Y mencionó los elementos: tierra, aire, agua. Creo que sé por dónde empezar. Se dirigió a la multitud, que aún miraba al cielo con una mezcla de miedo y asombro. Escuchen todos. Sabemos qué debemos hacer, pero necesitaremos la ayuda de todo el pueblo. ¿Quién está con nosotros? Para sorpresa y alivio de Miguel, manos comenzaron a levantarse por toda la plaza. Don Ramón fue el primero en hablar. Cuenta conmigo, Lucía. Mi familia ha vivido en Real de 14 por generaciones. Si hay que proteger el pueblo, estoy dentro. Otros se unieron, ofreciendo sus conocimientos, recursos y habilidades. Pronto, toda la plaza vibraba con una energía de determinación colectiva. Lucía sonrió, lágrimas de emoción brillando en sus ojos. Gracias a todos. Ahora, vamos a organizarnos. Necesitamos equipos para buscar en diferentes áreas. Mientras Lucía coordinaba con los lugareños, Miguel sintió una presencia a su lado. Se giró para encontrarse con una anciana que no había visto antes. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, pero sus ojos brillaban con una sabiduría antigua. Tú eres el elegido, dijo la anciana, su voz sorprendentemente fuerte. Los guardianes te han marcado. Miguel parpadeó, sorprendido. ¿Cómo lo sabe? La anciana sonrió, revelando dientes sorprendentemente blancos. Lo veo en tus ojos, muchacho. Tienes el brillo de los antiguos. Ven conmigo. Hay algo que debes ver. Intrigado, Miguel la siguió a través de las calles estrechas del pueblo, alejándose del bullicio de la plaza. Llegaron a una pequeña casa de adobe, su fachada cubierta de enredaderas floridas. La anciana abrió la puerta y lo invitó a entrar. El interior estaba iluminado por velas, y el aire olía a hierbas y incienso. En el centro de la habitación había una mesa baja, sobre la cual descansaba un objeto cubierto por un paño. Este objeto ha estado en mi familia por generaciones, dijo la anciana, acercándose a la mesa, esperando el momento en que fuera necesario. Con un movimiento fluido, retiró el paño, revelando una piedra brillante del tamaño de un puño. Tallada en su superficie estaba la figura de un coyote. Miguel contuvo el aliento. Es uno de los sellos. La anciana asintió. El sello del coyote, guardián de los secretos de la tierra. Ahora te pertenece, Miguel. Úsalo sabiamente. Con manos temblorosas, Miguel tomó el sello. En el momento en que sus dedos tocaron la piedra, sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. Visiones de cavernas profundas y túneles interminables llenaron su mente. Cuando la sensación pasó, Miguel miró a la anciana con asombro. ¿Cómo supo que vendría? La anciana sonrió misteriosamente. Los antiguos tienen sus formas de comunicarse, muchacho. Ahora ve. Tus amigos te esperan, y el tiempo se agota. Miguel salió de la casa, el sello seguro en su bolsillo. Su mente daba vueltas con preguntas, pero también con una nueva determinación.
Habían encontrado el primer sello. 6 más por descubrir, y el destino de Real de 14, quizás del mundo entero, dependía de ello. Mientras corría de vuelta a la plaza, donde Lucía y los demás lo esperaban, Miguel no pudo evitar sentir que estaba al borde de algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. La aventura que había comenzado como una simple investigación arqueológica se había convertido en una carrera contra el tiempo, una batalla entre fuerzas antiguas y el destino de un pueblo entero en sus manos. El cielo nocturno brillaba con estrellas inusualmente brillantes, como si los guardianes mismos observaran desde las alturas. Miguel apretó el sello en su bolsillo y aceleró el paso. La verdadera prueba estaba por comenzar. El amanecer encontró a Miguel, Lucía y un grupo de voluntarios del pueblo en la entrada de una cueva antigua, ubicada en las afueras de Real de 14. El aire frío de la mañana estaba cargado de anticipación y nerviosismo. Según la leyenda, explicó Lucía mientras desplegaba un mapa sobre una roca plana, esta cueva es la entrada al inframundo Huichol. Si vamos a encontrar el segundo sello, debe ser aquí. Miguel asintió, sintiendo el peso del sello del coyote en su bolsillo. ¿Qué estamos buscando exactamente? El sello del águila, respondió Lucía. Representa el aire y los cielos. Pero recuerden, estas cuevas son traicioneras. Manténganse juntos y alerta. Don Ramón, quien se había ofrecido como guía, encendió una antorcha. Vamos, pues. El día no espera y tenemos mucho terreno que cubrir. Se adentraron en la cueva, la luz de sus linternas y antorchas creando sombras danzantes en las paredes rocosas. Miguel no pudo evitar notar los símbolos y pinturas rupestres que decoraban la piedra, contando historias de tiempos antiguos y rituales olvidados. Después de lo que parecieron horas de caminar por túneles serpenteantes y cámaras amplias, llegaron a un espacio circular. En el centro, un pozo profundo se abría hacia las entrañas de la tierra. El pozo de los susurros, murmuró Lucía con asombro. Pensé que era solo una leyenda. Miguel se acercó al borde, sintiendo una brisa fría que emanaba de las profundidades. ¿Qué se supone que hace? Antes de que Lucía pudiera responder, un sonido etéreo llenó la cámara. Eran voces, cientos de ellas, susurrando en idiomas antiguos y olvidados. Están hablando en huichol, dijo Lucía, sus ojos cerrados en concentración. Están dándonos instrucciones. De repente, el sello del coyote en el bolsillo de Miguel comenzó a vibrar y calentarse. Lo sacó, sorprendido al ver que brillaba con una luz verde tenue. Creo que quiere que lo use, dijo Miguel, mirando a Lucía en busca de orientación. Ella asintió lentamente. Los susurros dicen que debes ofrendar una gota de tu sangre al pozo. Es un pacto con los guardianes. Miguel tragó saliva, mirando al oscuro abismo frente a él. Con manos temblorosas, sacó su navaja de bolsillo y se hizo un pequeño corte en la palma. Sosteniendo el sello del coyote, dejó que una gota de sangre cayera en el pozo. Por un momento, nada sucedió. Luego, un viento feroz se levantó desde las profundidades, aullando con la fuerza de 1000 tormentas. Miguel se aferró al borde del pozo, sintiendo como si fuera a ser arrastrado. Miguel, gritó Lucía, agarrándolo del brazo. Tan repentinamente como comenzó, el viento cesó. En su lugar, una figura luminosa emergió del pozo, un águila majestuosa hecha de luz pura. Miguel Ramírez, habló el águila, su voz resonando en la mente de todos los presentes. Has demostrado valor al ofrecer tu sangre. El pacto está sellado. Con un movimiento de sus alas, el águila se transformó en una piedra brillante similar al sello del coyote, pero con la figura de un águila tallada en su superficie. Flotó hacia Miguel, quien la tomó con reverencia. 2 sellos has obtenido, continuó la voz del guardián. 5 más te esperan. Pero cuidado, joven buscador. Las fuerzas oscuras se mueven, y no todos los que buscan el tesoro tienen intenciones puras. Con estas palabras, la presencia del guardián se desvaneció, dejando la cueva en un silencio sobrecogedor. Lucía fue la primera en hablar.
Lo lograste, Miguel. Tenemos el segundo sello. Don Ramón se persignó, murmurando una oración. Madre Santísima, nunca en todos mis años había visto algo así. Miguel miró los 2 sellos en sus manos, sintiendo el peso de la responsabilidad que cargaban. ¿Qué hacemos ahora? Lucía consultó su mapa. Según las leyendas, el próximo sello, el del venado, se encuentra en lo alto de la montaña sagrada. Debemos partir de inmediato. Mientras el grupo se preparaba para salir de la cueva, un ruido los detuvo. Pasos y voces se acercaban por el túnel por el que habían venido. Escóndanse, susurró Lucía, apagando su linterna. Se ocultaron detrás de unas rocas justo cuando un grupo de hombres armados entró en la cámara. A la cabeza estaba una figura que hizo que el corazón de Miguel se congelara, Javier Ortiz. Estuvieron aquí, gruñó Javier, examinando el borde del pozo. Puedo sentir la energía del ritual. Uno de sus hombres se acercó. ¿Qué hacemos, jefe? Javier sonrió, una expresión que no llegó a sus ojos. Seguirlos, por supuesto. Esos sellos serán míos, y con ellos, el poder para controlar a los guardianes. El grupo de Javier salió de la cámara, sus voces desvaneciéndose en la distancia. Miguel y los demás salieron de su escondite, intercambiando miradas de preocupación. Esto complica las cosas, dijo Lucía, su voz tensa. Javier tiene recursos y no se detendrá ante nada. Miguel apretó los sellos en su mano. Entonces tendremos que ser más rápidos y más listos. No podemos permitir que obtenga los sellos. Don Ramón asintió con determinación. Conozco estas montañas como la palma de mi mano. Puedo llevarnos por rutas que Javier y sus hombres no conocen. Lucía miró a cada miembro del grupo. Esto se ha vuelto más peligroso de lo que anticipamos. Si alguien quiere retirarse, lo entenderemos. Para sorpresa y alivio de Miguel, nadie se movió. En su lugar, vio determinación en cada rostro. Estamos contigo hasta el final, dijo uno de los voluntarios, y los demás asintieron en acuerdo. Miguel sintió una oleada de emoción. Gracias, a todos. Ahora, vamos. Tenemos una montaña que escalar y un sello que encontrar. Mientras el grupo salía de la cueva hacia la luz del día, Miguel no pudo evitar sentir que estaban al borde de algo mucho más grande de lo que jamás hubieran imaginado. La carrera por los sellos se había convertido en una batalla no solo por el destino de Real de 14, sino posiblemente por el equilibrio del mundo entero. El sol brillaba con fuerza sobre las montañas, como si los mismos guardianes les dieran su bendición. Con renovada determinación, Miguel, Lucía y sus aliados se prepararon para el próximo desafío, conscientes de que cada paso los acercaba más al corazón del misterio que habían desenterrado. La verdadera prueba estaba por comenzar, y el tiempo se agotaba con cada latido. Real de 14 guardaba sus secretos celosamente, pero Miguel estaba decidido a desentrañarlos, sin importar el costo. El sol se alzaba sobre las cumbres escarpadas que rodeaban Real de 14, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. Miguel, Lucía y su grupo de voluntarios avanzaban penosamente por un sendero estrecho y traicionero que serpenteaba hacia la cima de la montaña sagrada. Don Ramón, fiel a su palabra, los guiaba por rutas poco conocidas, evitando los caminos principales donde Javier y sus hombres podrían estar buscando. El sello del venado, explicaba Lucía entre jadeos, representa la conexión entre el mundo físico y el espiritual. Según las leyendas, se encuentra en un santuario en la cima de esta montaña. Miguel asintió, sintiendo el peso de los 2 sellos que ya poseían en su mochila. ¿Cómo sabremos reconocerlo? Confía en tu instinto, respondió Lucía con una sonrisa cansada. Hasta ahora, los guardianes parecen haberte elegido como su intermediario. Tras horas de ascenso agotador, finalmente llegaron a una meseta cerca de la cima. Allí, oculto entre rocas y vegetación, encontraron la entrada a una pequeña cueva. Este debe ser el lugar, murmuró don Ramón, limpiándose el sudor de la frente. Miguel dio un paso adelante, sintiendo una energía extraña emanando de la cueva.
Yo entraré primero, dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Ten cuidado, advirtió Lucía, apretando su hombro en señal de apoyo. Con una respiración profunda, Miguel se adentró en la oscuridad de la cueva. El aire dentro era fresco y olía a tierra húmeda y hierbas. A medida que sus ojos se ajustaban a la penumbra, notó que las paredes estaban cubiertas de pinturas rupestres que parecían brillar con luz propia. En el centro de la cueva, sobre un pedestal de piedra, reposaba una figura que hizo que el corazón de Miguel saltara. Era el sello del venado, su superficie brillando con una suave luz verde. Cuando Miguel se acercó para tomarlo, una voz resonó en su mente. Alto, buscador. Para obtener el sello del venado, debes demostrar tu conexión con el mundo espiritual. Miguel se detuvo, inseguro de cómo proceder. ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz alta. Cierra tus ojos y abre tu mente, respondió la voz. Deja que los espíritus de la montaña te guíen. Obedeciendo, Miguel cerró los ojos y trató de vaciar su mente. Al principio, no pasó nada. Luego, lentamente, comenzó a sentir presencias a su alrededor. Voces susurrantes, tenues pero claras, llenaron su conciencia. Imágenes comenzaron a formarse en su mente, vio la historia de Real de 14 desplegarse ante él, desde los primeros habitantes huicholes hasta los mineros españoles, y finalmente, el pueblo actual. Vio los guardianes, majestuosos y terribles, vigilando el equilibrio a través de los siglos. Y entonces, vio algo más, una sombra oscura que se cernía sobre el futuro, amenazando con engullir todo a su paso. Los ojos de Miguel se abrieron de golpe, jadeando. El sello del venado flotaba ahora frente a él, esperando ser tomado. ¿Has visto más allá del velo, joven buscador?, dijo la voz. El sello es tuyo. Úsalo sabiamente, pues el peligro que se avecina es mayor de lo que imaginas. Con manos temblorosas, Miguel tomó el sello. En el momento en que sus dedos tocaron la piedra, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Salió de la cueva, parpadeando ante la luz del sol. Lucía y los demás lo miraban expectantes. Lo conseguí, dijo, mostrándoles el sello del venado. Las exclamaciones de alegría fueron interrumpidas por un grito de alarma. Uno de los voluntarios señalaba hacia el sendero por el que habían subido. Miren. Un grupo de hombres armados, liderados por Javier Ortiz, se acercaba rápidamente. Corran, gritó don Ramón. Conozco un atajo hacia el otro lado de la montaña. El grupo se lanzó en una carrera desesperada, con los hombres de Javier pisándoles los talones. Corrieron por senderos estrechos y peligrosos, saltando sobre grietas y esquivando rocas sueltas. De repente, Miguel escuchó un grito. Girándose, vio que uno de los voluntarios había tropezado y estaba a punto de caer por un precipicio. Sin pensarlo, Miguel se lanzó hacia atrás, agarrando la mano del hombre justo a tiempo. Con la ayuda de Lucía, lograron ponerlo a salvo. Gracias, jadeó el hombre, temblando. No hay tiempo para agradecimientos, urgió Lucía. Tenemos que seguir. Continuaron su huida, pero la distracción les había costado tiempo valioso. Los hombres de Javier estaban cada vez más cerca. Llegaron a un puente colgante que cruzaba un profundo barranco. Era viejo y parecía inestable, pero era su única salida. Rápido, crucen, gritó don Ramón. Uno por uno, comenzaron a cruzar el puente. Miguel, Lucía y don Ramón se quedaron atrás para asegurarse de que todos pasaran. Justo cuando el último voluntario llegaba al otro lado, Javier y sus hombres aparecieron. ¡Alto ahí!, gritó Javier, apuntando con su arma. Miguel se giró para enfrentarlo, los sellos pulsando con energía en su mochila. Se acabó, Javier, dijo. No obtendrás los sellos. Javier sonrió, una expresión fría y calculadora. Oh, pero ya tengo uno, gracias a un pequeño trato que hice. Con horror, Miguel vio como una figura familiar salía de entre los hombres de Javier, era uno de sus propios voluntarios. Lo siento, dijo el hombre, evitando la mirada de Miguel.
Me ofreció más dinero del que podría ganar en toda mi vida. Traidor, gruñó don Ramón. Javier extendió su mano. Ahora, Miguel, sé razonable. Dame los sellos y nadie saldrá herido. Miguel miró a Lucía, luego a don Ramón. En sus ojos vio determinación y confianza. Tomó una decisión en una fracción de segundo. Nunca, dijo, y en un movimiento rápido, sacó su navaja y cortó las cuerdas del puente. El puente se colapsó, llevándose a Miguel, Lucía y don Ramón con él. Los gritos de Javier se desvanecieron mientras caían hacia el vacío. Justo cuando pensaban que todo estaba perdido, Miguel sintió una energía emanar de los sellos. Una luz brillante los envolvió, y de repente, se encontraron flotando suavemente hacia el fondo del barranco. Aterrizaron sin un rasguño, mirándose unos a otros con asombro. Los guardianes, susurró Lucía. Nos protegieron. Don Ramón se persignó, murmurando una oración de agradecimiento. Miguel miró hacia arriba, donde Javier y sus hombres gritaban de frustración. Hemos ganado esta batalla, dijo, pero la guerra está lejos de terminar. Lucía asintió, su rostro serio. Y ahora sabemos que no podemos confiar en todos. La traición nos ha mostrado que debemos ser más cautelosos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó don Ramón. Miguel miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse. Seguimos adelante. Aún nos faltan 4 sellos, y el tiempo se agota. Mientras el grupo se preparaba para continuar su viaje, Miguel no pudo evitar sentir que cada paso los acercaba más a un destino inevitable. La traición había sacudido su confianza, pero también había fortalecido su resolución. Real de 14 guardaba más secretos de los que habían imaginado, y estaba claro que no todos estaban de su lado. Pero con los guardianes vigilando y la determinación en sus corazones, Miguel sabía que no se rendirían. La noche caía sobre las montañas, trayendo consigo nuevos peligros y desafíos. Pero también, quizás, nuevas alianzas y revelaciones. La aventura continuaba, y el destino de Real de 14, y tal vez del mundo entero, pendía de un hilo. La luna llena bañaba el paisaje desértico de Real de 14 con una luz plateada, proyectando sombras largas y misteriosas. Miguel, Lucía y don Ramón avanzaban sigilosamente por un cañón estrecho, sus sentidos en alerta máxima después de la traición que habían sufrido. Según las leyendas, susurró Lucía, consultando un antiguo mapa a la luz de una linterna, el sello de la serpiente debería estar oculto en una cueva cerca de aquí. Representa la sabiduría y la transformación. Miguel asintió, sintiendo el peso de los 3 sellos que ya poseían en su mochila. ¿Cómo sabremos cuál es la cueva correcta? Don Ramón, que iba a la cabeza, se detuvo de repente. Creo que no tendremos que buscar mucho, dijo, señalando hacia adelante. Frente a ellos, una entrada de cueva se abría en la pared del cañón. Lo que la hacía destacar era el brillo tenue que emanaba de su interior, una luz que parecía pulsar como un corazón latiente. Esto tiene que ser, murmuró Miguel, dando un paso hacia la entrada. Justo cuando estaban por entrar, un ruido los hizo congelarse. Voces y pasos se acercaban por el cañón. Javier, gruñó Lucía. Nos ha seguido. Rápido, adentro, urgió don Ramón. Se adentraron en la cueva justo cuando las voces se hacían más claras. El interior era sorprendentemente amplio, con paredes cubiertas de cristales que reflejaban la luz pulsante, creando un efecto hipnótico. En el centro de la caverna, sobre un pedestal de piedra, reposaba el sello de la serpiente. Su superficie brillaba con un resplandor verde y plateado, y Miguel podía jurar que veía la figura de la serpiente moverse sobre la piedra. Alto ahí, resonó una voz desde la entrada de la cueva. Javier Ortiz emergió de las sombras, flanqueado por sus hombres armados. Creo que tienen algo que me pertenece. Miguel se colocó protectoramente frente al sello. Esto no te pertenece, Javier. No tienes idea del poder con el que estás jugando. Javier soltó una carcajada fría. Oh, pero sí lo sé.
Y es precisamente por eso que lo quiero. Imagina el poder de controlar a los guardianes, de tener el tesoro de Real de 14 a mi disposición. Los guardianes no pueden ser controlados, intervino Lucía. Son fuerzas de la naturaleza, del equilibrio cósmico. Todo puede ser controlado con el poder suficiente, replicó Javier, avanzando. Ahora, entréguenme los sellos y tal vez les permita vivir para ver mi triunfo. Miguel sintió una energía emanar de los sellos en su mochila. Sin pensarlo, los sacó y los sostuvo frente a él. Comenzaron a brillar intensamente, creando una barrera de luz entre ellos y Javier. —¡Qué demonios! —exclamó Javier, retrocediendo. De repente, la cueva comenzó a temblar. Grietas aparecieron en el suelo y las paredes, y cristales comenzaron a caer del techo. —¡La cueva se derrumba! —gritó don Ramón. En medio del caos, Miguel vio su oportunidad. Corrió hacia el pedestal y agarró el sello de la serpiente. En el momento en que lo tocó, una visión inundó su mente. Vio la historia de Real de 14, los secretos ocultos en sus montañas, y el verdadero propósito de los guardianes. Cuando la visión terminó, Miguel se encontró de rodillas, jadeando. Lucía estaba a su lado, sosteniéndolo. —Miguel, tenemos que irnos —urgió ella. Asintiendo, Miguel se puso de pie. La cueva seguía derrumbándose a su alrededor, y Javier y sus hombres luchaban por mantenerse en pie. —Por aquí —gritó don Ramón, señalando hacia una abertura en la pared que no estaba allí antes. Sin pensarlo dos veces, Miguel, Lucía y don Ramón se lanzaron por la abertura. Corrieron por un túnel estrecho, el sonido del derrumbe persiguiéndolos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, emergieron a la luz de la luna. Estaban en una parte diferente del cañón, lejos de donde habían entrado. —Lo logramos —jadeó Lucía, apoyándose en una roca. Miguel miró el sello de la serpiente en su mano, luego a sus compañeros. —Vi algo cuando toqué el sello —dijo. —Creo que sé dónde están los otros tres y cuál es su verdadero propósito. Don Ramón lo miró con asombro. —¿Qué viste, muchacho? Miguel tomó una respiración profunda. Los sellos no son solo llaves para un tesoro. Son parte de un mecanismo antiguo, un sistema de equilibrio que mantiene a raya fuerzas que ni siquiera podemos comprender. Si caen en las manos equivocadas, el caos se desataría, completó Lucía, comprendiendo la gravedad de la situación. Exacto, asintió Miguel. Y hay algo más. El último sello, el sello del lobo, es diferente. Es una prueba final. Solo alguien con verdadera pureza de corazón puede reclamarlo. Don Ramón se persignó. Dios nos ampare. ¿Y dónde está ese último sello? Miguel miró hacia las montañas que se alzaban en la distancia. En el corazón mismo de Real de 14. En un lugar llamado la Caverna de los Ecos. Lucía consultó su mapa. Conozco ese lugar. Es legendario, se dice que nadie que ha entrado ha regresado para contarlo. Pues seremos los primeros, dijo Miguel con determinación. No podemos permitir que Javier obtenga los sellos restantes. El destino de Real de 14, y tal vez del mundo, depende de nosotros. Mientras el grupo se preparaba para continuar su viaje, el cielo comenzó a aclararse en el este. Un nuevo día amanecía, trayendo consigo la promesa de más desafíos y peligros. Miguel miró los 4 sellos que ahora poseían, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que la verdadera prueba estaba por venir, y que tendría que enfrentar no solo a Javier, sino también a sus propios miedos y dudas. Con el sol naciente a sus espaldas, Miguel, Lucía y don Ramón se adentraron en las montañas, dirigiéndose hacia el corazón mismo de Real de 14 y hacia un destino que cambiaría sus vidas para siempre. La aventura continuaba, y el tiempo se agotaba. Pero con cada paso, Miguel sentía que se acercaban no solo al final de su búsqueda, sino también a una verdad más grande de lo que jamás habían imaginado. El sol se alzaba sobre las montañas de Real de 14, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosas.
Miguel, Lucía y don Ramón se encontraban en la entrada de la legendaria caverna de los ecos, sus corazones latiendo con una mezcla de anticipación y temor. «Aquí estamos», murmuró Lucía, su voz apenas audible sobre el viento que soplaba entre las rocas. La caverna de los ecos. El lugar donde todo comenzó y donde todo terminará. Miguel asintió, sintiendo el peso de los 4 sellos en su mochila. El sello del lobo está ahí dentro, junto con las respuestas que buscamos. Don Ramón, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. «Muchachos, quiero que sepan que, pase lo que pase ahí dentro, ha sido un honor acompañarlos en esta aventura». Se abrazaron brevemente, un gesto que transmitía más de lo que las palabras podían expresar. Luego, con una última mirada hacia el pueblo que se extendía en el valle debajo, entraron en la caverna. El interior era vasto y oscuro, iluminado solo por un resplandor tenue que parecía emanar de las mismas paredes. A medida que avanzaban, sus pasos resonaban de manera extraña, como si la caverna misma estuviera viva y respirando. De repente, una voz etérea llenó el aire. «Bienvenidos, buscadores de la verdad. Han llegado al corazón de Real de 14, al santuario de los guardianes». Frente a ellos, 7 figuras espectrales comenzaron a materializarse: el jaguar, el águila, el venado, la serpiente, el búho, el coyote y, finalmente, el lobo. Los 7 guardianes en toda su majestuosidad. El lobo, que parecía ser el líder, dio un paso adelante. «Miguel Ramírez, has demostrado coraje y sabiduría en tu búsqueda. Pero la prueba final está ante ti. ¿Estás preparado para enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa pueda ser?» Miguel sintió la mano de Lucía apretar la suya en señal de apoyo. Tomó una respiración profunda y asintió. «Estoy listo». El lobo inclinó su cabeza y, de repente, la caverna se llenó de imágenes y sonidos. Miguel vio la historia completa de Real de 14 desplegarse ante sus ojos: la llegada de los primeros habitantes, la construcción del pueblo, el descubrimiento de la plata, y finalmente, el pacto entre los humanos y los guardianes para proteger el equilibrio cósmico. «El tesoro que muchos han buscado», explicó el lobo, «no es oro ni plata. Es conocimiento y responsabilidad. Los sellos son llaves, sí, pero no para una bóveda de riquezas materiales. Son las llaves del destino mismo de este lugar y de la barrera que separa nuestro mundo del reino de las sombras». Miguel sintió que su mente se expandía, comprendiendo verdades que iban más allá de lo que jamás había imaginado. «Entonces, ¿cuál es nuestra misión real?». El jaguar habló esta vez. «Mantener el equilibrio. Proteger el conocimiento. Ser los nuevos guardianes de Real de 14. Lucía dio un paso adelante. «¿Pero qué hay de Javier y otros que buscan el poder para sí mismos?». El águila respondió. «Siempre habrá aquellos que busquen el poder por razones egoístas. Es parte del equilibrio. Pero ahora tienen las herramientas para enfrentarlos». De repente, un estruendo sacudió la caverna. Grietas comenzaron a aparecer en las paredes y el suelo tembló violentamente. «Javier», exclamó don Ramón. «Debe haber encontrado una forma de entrar». El lobo se volvió hacia Miguel. «La hora de la decisión final ha llegado. Toma el sello del lobo y completa el círculo. Solo tú puedes decidir el destino de Real de 14. En el centro de la caverna, un pedestal se alzó del suelo. Sobre él, brillando con una luz intensa, estaba el sello del lobo. Miguel avanzó, consciente de que cada paso lo acercaba a un destino inevitable. Justo cuando estaba a punto de tomar el sello, la voz de Javier resonó en la caverna. «Detente ahí, Miguel». Javier emergió de una grieta en la pared, su rostro contorsionado por la codicia y la desesperación. «Ese poder me pertenece. Lo he buscado toda mi vida». Miguel se giró para enfrentarlo. «Javier, no entiendes. Esto no se trata de poder o riquezas. Se trata de responsabilidad, de proteger algo más grande que nosotros mismos». Javier sacó un arma. «No me importa.
Dame los sellos o dispararé. El tiempo pareció ralentizarse. Miguel miró a Lucía y a don Ramón, vio el miedo en sus ojos pero también la confianza que tenían en él. Miró a los guardianes, sus formas espectrales parpadeando como si estuvieran perdiendo fuerza. En ese momento, Miguel tomó su decisión. Con un movimiento rápido, agarró el sello del lobo. Una luz cegadora inundó la caverna. Miguel sintió como si cada célula de su cuerpo estuviera en llamas, como si estuviera siendo desarmado y reconstruido al mismo tiempo. Vio la historia de Real de 14, del mundo, del universo mismo. Comprendió el delicado equilibrio que mantenía todo en su lugar y el papel crucial que jugaban los guardianes. Cuando la luz se desvaneció, Miguel se encontró de pie en el centro de la caverna. Los 7 sellos flotaban a su alrededor, brillando con una luz suave. Javier estaba de rodillas, el arma olvidada a su lado, lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, sollozó Javier. No sabía, no entendía. Miguel se acercó a él y, para sorpresa de todos, le tendió la mano. Ahora lo entiendes. Y eso es el primer paso hacia la redención. Javier tomó su mano y se puso de pie, una mirada de asombro y arrepentimiento en sus ojos. El lobo se acercó a Miguel. Has pasado la prueba final, Miguel Ramírez. Has demostrado compasión incluso hacia tu enemigo. El poder de los guardianes ahora es tuyo. Miguel miró a Lucía y a don Ramón, luego a Javier, y finalmente a los guardianes. No es mi poder, dijo. Es nuestra responsabilidad. Todos nosotros, juntos, seremos los protectores de Real de 14. Los guardianes asintieron con aprobación. Así sea, dijo el lobo. El legado continúa, el equilibrio se mantiene. Real de 14 está en buenas manos. Con estas palabras, los guardianes comenzaron a desvanecerse, sus formas mezclándose con la luz que emanaba de los sellos. Miguel sintió su presencia, no como entidades separadas, sino como parte de él, de Lucía, de don Ramón, incluso de Javier. Cuando salieron de la caverna, el sol estaba en su cenit. Real de 14 se extendía ante ellos, sus calles y edificios brillando bajo la luz del día. Pero ahora lo veían con nuevos ojos, conscientes de los secretos y la magia que pulsaba en el corazón del pueblo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía, entrelazando sus dedos con los de Miguel. Miguel sonrió, sintiendo el peso de los sellos en su mochila, pero también la fuerza y la sabiduría que ahora corrían por sus venas. Ahora, vivimos. Protegemos. Enseñamos. Continuamos el legado de los guardianes. Don Ramón asintió, una sonrisa arrugando su rostro curtido. Y contamos la historia. Para que nunca se olvide. Javier, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Y yo ayudaré. Si me lo permiten. Para enmendar mis errores. Miguel le puso una mano en el hombro. Todos tenemos un papel que jugar en esta historia. Mientras bajaban de la montaña hacia el pueblo, Miguel sentía que cada paso era el comienzo de una nueva aventura. Real de 14 había revelado sus secretos más profundos, pero sabía que aún quedaban misterios por descubrir, desafíos por enfrentar. El tesoro que habían encontrado no era de oro ni plata, sino de conocimiento, responsabilidad y conexión con algo más grande que ellos mismos. Y ese, pensó Miguel, era el verdadero tesoro de Real de 14. La leyenda de los guardianes continuaría, transmitida de generación en generación. Y ahora, Miguel, Lucía, don Ramón y Javier eran parte de esa leyenda, protectores de un legado antiguo y guardianes de un futuro lleno de posibilidades. El sol brillaba sobre Real de 14, y en el aire se podía sentir la magia, el misterio y la promesa de nuevas aventuras por venir. La historia no había terminado, de hecho, apenas comenzaba. Fin.